Bienvenidos de esta clase, el advenimiento del constitucionalismo y las garantías fundamentales del proceso dentro de la asignatura proceso penal y garantías del acusado dentro de la especialidad en ciencias penales y, perdón, dentro de la especialidad en derechos humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, hoy 17 de junio de 2024. Clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y encontrar allí mis criterios vinculados al ámbito del derecho penal, del derecho procesal penal. Les había dicho yo a ustedes que en estas clases iniciales vinculadas a la historia del derecho procesal penal, particularmente interesante es el libro del doctor Julio Meyer, Derecho Procesal Penal, tomo 1, Fundamentos, donde se goza todo lo vinculado al ámbito de el recorrido histórico para llegar a la concepción actual del derecho procesal penal. Como entiendo que se me está escuchando, ¿verdad? Perfectamente. Entonces, vamos a continuar con esto. Eh, bueno, fíjense lo siguiente. En la sesión anterior habíamos hecho el recorrido de ese proceso penal durante la Edad Media, todo lo que significó el advenimiento del inquisitorio o del inquisitivismo, del sistema inquisitorio procesal penal, del sistema inquisitivo procesal penal, en donde la tortura era el mecanismo para la obtención de la verdad. Inclusive les había referido yo a ustedes que hasta un texto legal se había, eh, se había establecido, que era la llamada Constitutio Criminalis, la Constitutio Criminalis Carolina, el Sacro Imperio Sacro Romano Germánico, hacia el año del 1577, donde se definían las pautas del proceso penal y de los delitos en el ámbito de la Europa del siglo XVI y que se incorpora en el ámbito hispano por las llamadas partidas de Alfonso X y que se ubica en el ámbito latinoamericano por las llamadas derecho indiano. Fíjense que nada menos se decía allí en ese cuerpo normativo que entre la Edad Media y la Edad Moderna el proceso era así: el juez debía decretar la tortura si no existía plena prueba, pero si existían indicios contra un acusado en particular, la decisión del juez podía apelarse. Una vez confirmada la decisión, la tortura era practicada. El juez debía acudir al sitio en donde se practicaría la tortura e interrogar al testigo o acusado sometido a tortura en presencia de un notario y de un médico en caso de tortura severa. El torturador y sus asistentes se encuentran presentes, pero no un abogado del testigo o acusado. El propósito de la tortura es obtener una confesión y las preguntas que formula el juez no pueden ser sugerentes. La confesión debe ser ratificada posteriormente, ya no torturando, pero si el acusado se retracta, se le puede torturar nuevamente. La duración de la tortura es también regulada. En algunos textos se señalaba, por ejemplo, que determinada tortura debía ser aplicada por el tiempo que le tomara al juez rezar una determinada plegaria. La intensidad de la tortura también quedaba al criterio del juez. Esto lo derivé yo de un libro, Torture, de Edward Peter, que en su página 67 y 69, que de alguna forma reflejaba lo que quedaba contenido en la Constitutio Criminalis Carolina, que como le manifestaba, era, digamos, el cuerpo normativo
que regulaba tanto el aspecto adjetivo como el aspecto sustantivo. Durante la finalización de la Edad Media, la Edad Moderna, o ya bien adelantado el siglo XVII. De igual forma, le manifestaba yo a ustedes en la clase anterior, que muchos pensadores importantísimos en el ámbito de la ciencia física, por ejemplo Newton, en el ámbito de la física propiamente dicho, Harvey, en el ámbito de la medicina, Stephenson, en el ámbito, digamos, de la posibilidad de que el vapor pudiera mover grandes carromatos, hicieron sus grandes, introdujeron sus grandes aportes, sus grandes cambios durante durante los siglos XVI, XVII y XVIII. El imperio de la razón trató de imponerse en la explicación de los argumentos, pero también en el ámbito de la filosofía del derecho, personas tan importantes como Montesquieu, ¿verdad? Rousseau, el contrato social, también trató de explicar el ámbito de la relación política de los estados, la relación política eh, en el ámbito netamente del ejercicio de la autoridad. Pero a nosotros nos importaba, o nos importa mucho, el trabajo de César Beccaria o Beccaria de los delitos y de las penas, publicado en el año de 1764, y ya de alguna forma le manifestaba la importancia de este libro, rescata de alguna forma aquello del nullum crimen, nulla pena, sin el eje, sin el ex certa, scripta. Nadie podrá ser sancionado sino sobre la base de una ley que esté descrita en previa pauta de ley. Pero no se quedaba Beccaria o Beccaria, ¿verdad? Con los delitos y de las penas, esa obra fundamental de la segunda parte del siglo XVIII, del 1764, con el esbozo del principio de legalidad sustantiva, es decir, el que los delitos estén descritos previamente en pauta de ley antes de imponérsele una sanción a un eventual responsable, sino que decía la frase nullum crimen, nulla pena, sine lege, sine lex certa, scripta, sine judicio. Es decir, que los actos procesales tienen que estar descritos en previa pauta de ley. Bueno, todo esto, decía yo, en textos importantes, en textos de los filósofos del iluminismo, en esos siglos, decía yo, en el siglo XVII, decía yo en la clase anterior, pues, en el siglo XVII y en el siglo, disculpen que aquí se me fue una lámina, estábamos hablando de César Beccaria o Beccaria, pero evidentemente eso había que articular, había que de alguna forma plasmarlo en leyes. Y no ocurrió ese proceso de establecer esas pautas, de establecer esos requerimientos filosóficos después de revoluciones. Hubo revoluciones importantes, hubo revoluciones en la Inglaterra de la Edad Moderna, ¿verdad? Oliver Cromwell, 1685, logró hasta crear un gobierno parlamentario, luego de la llamada Revolución Gloriosa, pero luego se impuso el poder monárquico por la vía del rey Jacobo. Pero evidentemente me estoy refiriendo a revoluciones importantísimas que ocurrieron a finales del siglo XVIII, que condujeron a lo que se denomina el advenimiento del constitucionalismo. Por primera vez empezaron a publicarse constituciones en donde se regulaba esa relación entre los administrados, los ciudadanos con respecto a ese poder público. Aquel contrato social que los autores del siglo XVIII en sus obras filosóficas deseaban que hubiese ese cambio en el estamento político, empezó a aplicarse. Pero cuando uno pregunta cuáles fueron esas revoluciones importantísimas, cuál fue esa revolución importante a finales del siglo XVIII,
todo el mundo se regodea y empieza a hablar de la Revolución Francesa. Y muchos nos olvidamos que 10 años anterior ocurrió al otro lado del charco, al otro lado del Atlántico, en la costa, digamos, noreste de lo que ahora es los Estados Unidos, la Revolución de Independencia norteamericana. Esa revolución de independencia norteamericana fue una revolución de contenido político, es una revolución en procura de una independencia de las colonias que se encontraban en aquel momento bajo el sojuzgamiento de una gran metrópoli de Inglaterra, allá en el continente europeo. Entonces, eso que era conocido como las provincias, digamos, de Delaware, Massachusetts, Virginia, Ashburn, todo lo que era conocido en buena parte del noreste de los Estados Unidos, los colonos decidieron en algún momento ya insuflar una guerra de independencia, liberarse del yugo de la metrópoli. Generalmente el empuje de esto surgió de los que ahora se habla de los founder fathers, de los padres fundadores, aquellos que se congregaron escribiendo originariamente bajo un periódico que se denominó El Patriota, Benjamin Franklin, John Adams, George Washington y muchos otros, hicieron una guerra, establecieron, declararon una guerra a esa metrópoli. No dejó de ser una guerra muy cruenta, una guerra importante, pero a mí no me interesa, digamos, tanto el aspecto histórico-político del asunto, sino que lo que me interesa es el asunto netamente jurídico. Es decir, por primera vez se dio paso a esa constitución federal, a esa constitución de Estados Unidos, ¿verdad? Que todavía se puede encontrar esa constitución en, en, en el Congreso de los Estados Unidos, aquella constitución, ¿verdad? Importante, que fue una constitución originaria, la constitución adoptada originariamente en septiembre de 1787 a través de asambleas estatales, es decir, el texto fue llevado a diferentes asambleas en los diferentes estados y fue aprobada y ratificada en diferentes momentos. También en algunos no fue ratificada. Es la constitución federal más antigua que se encuentra en vigor en el mundo y le he manifestado a ustedes que una copia del documento original se encuentra en los archivos nacionales en Washington, capital. Ese gobierno, esa constitución dio paso a un gobierno federal creado, una unión de estados, que comenzó a operar en marzo de 1789, 2 años después de haberse adoptado inicialmente en septiembre de 1787, bajo la presidencia de George Washington. Evidentemente, esa constitución estuvo muy influenciada por todo lo que se venía escribiendo en el siglo XVIII, fundamentalmente de Montesquieu, es decir, aquello de mantenerse fuerzas equilibradas que se opusieran mutuamente para prevenir la tiranía, luego de haber obtenido la independencia, la existencia de un Congreso, la existencia de tribunales independientes, la existencia de un poder ejecutivo. Originariamente a esa constitución, en el año de 1791, se le otorgaron 10 enmiendas, porque todavía nos encontramos ahorita en pleno, en este año 2024, todavía nos encontramos en la plena vigencia de esa constitución originaria que está casi tallada en piedra. Ustedes, no sé si han hecho un recorrido por los memorias allá en Washington, donde se ve en caracteres, digamos, con relieve que uno toca, ¿verdad? Bueno, no se puede tocar, pero se ve que está en relieve en las paredes de los memorias, el propio texto de la Constitución, por lo menos la Constitución originaria a la cual se aplicaron algunas enmiendas para poder hablar de una Constitución no petrificada, una Constitución este, que, 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 digamos, que puede ser movible en el sentido de la interpretación,
que asume la Corte Suprema de Justicia de los, de los, de los estamentos, de los elementos fundamentales de su articulado y de su enmienda. Ciertamente, la Declaración de Derechos inglesa de 1689, recuerden que yo les hablé de una revolución gloriosa que asumió Cromwell allá en Inglaterra contra la monarquía. Fue una inspiración para la constitución norteamericana. Es decir, se tomó dentro del ámbito del proceso penal el sistema de jurados, el juicio con jurados, es decir, la participación ciudadana en el ámbito de la administración de justicia, a los efectos de que ese jurado, tanto en tribunal penal como en tribunal civil, pudieran dar su veredicto de guilty or non guilty, es decir, de inocente o no. También se estableció la posibilidad de delitos federales y delitos por estado, es decir, el enjuiciamiento de causas por estado, pero también el enjuiciamiento de causas federales. Cuando alguien se escapa del enjuiciamiento de un estado y es prófugo y pasa y se pasa a radicar en otro estado, esa condición de prófugo hace que el delito se convierta en un delito federal. También existen delitos importantes, como por ejemplo la estafa, que es un delito de carácter federal. Bueno, entonces, también se manifestó el derecho a portar armas, el libre porte de las armas, y se prohíbe la fianza excesiva, al igual que los castigos crueles e inusuales. Obviamente que esta constitución norteamericana originaria en el año 1787, a la cual se le agregaron enmiendas y la cual ha venido aquella diferenciación entre constitución estática y constitución dinámica, en el sentido de que la constitución no se petrifica en esos caracteres, digamos, que se ven en los memorias de los Estados Unidos, sino que la interpretación constante que ha venido dando la Corte Suprema de Justicia a través de el mecanismo del stare decisis, de la interpretación que se hace. 8.000 actualmente llegan solicitudes ante la Corte Suprema de Justicia cada año, y de las cuales 800 son más o menos las que salen resueltas. Es decir, son recursos extraordinarios, especialísimos en ello, en el abordaje de la interpretación de la Constitución frente a casos concretos, frente a la interpretación de la Constitución en sí mismo. Son ya, bueno, ya casi 200 o más años de interpretación que ha sufrido la Corte, que ha tenido la Corte Suprema del propio texto constitucional, lo cual nos habla de una constitución dinámica, como lo manifiestan algunos autores, como Ronald Dworkin, por ejemplo, Harman y otros autores. Bueno, pero les hablaba yo de otra revolución que ocurrió, digamos, al otro lado del charco, es decir, en la Francia continental, en esa Francia en donde una monarquía asumía el poder político, esa monarquía comandada por Luis XVI, de una tradición que venía de Luis XIV, el État c'est moi, el Estado soy yo, y donde se daba algo a finales del siglo XVIII particularmente interesante, en el sentido de que Luis XVI contrajo matrimonio con una extranjera, contrajo matrimonio con María Antonieta, reina de Austria y princesa de Austria, que después se devino en reina de Francia. Y el estamento económico, es decir, había gastos ornamentales excesivos por parte de todo aquel tinglado de la nobleza, condes, varones, el poder político a ser asumido por el poder, por la monarquía, por el estamento nobiliario, por las cortes, pero cada día más surgía un estamento económico sumamente importante dentro de la sociedad, que era la burguesía. Entonces, el gremio de
los abogados, el gremio de los cocineros, el gremio de los panaderos, es decir, el gremio de los ingenieros, cada día tenían más poder económico, cada día tenían más recursos económicos, pero no ostentaban el poder político. También había un sector bajo que cada día sufría más los rigores de este estamento nobiliario, de esta imposición de impuestos, aquella famosa expresión de María Antonieta, si no hay pan, buenas son tortas, en fin, todo aquello condujo a una explosión social, toda aquella olla de presión, ¿verdad?, que se veía en la Francia de finales del siglo XVIII, condujo a una revolución muy cruenta, la llamada Revolución Francesa, una revolución absolutamente sangrienta, dividida en muchas etapas, el reino del terror, Diderot, Robespierre, hasta el nuestro, Francisco de Miranda, participó allí en esa Revolución Francesa, dio en primer lugar, dio lugar a una constitución en donde los ámbitos de la igualdad, la fraternidad, ¿verdad?, la solidaridad, esa fue una constitución originaria en donde todavía había un rey, el rey Luis XVI, la constitución de 1791. Esa fue una previa constitución a la constitución republicana, pero ya en esa primera constitución, ¿verdad? Se estableció la monarquía constitucional francesa, un poco a la usanza del ámbito inglés. Entonces ya la constitución nos decía que la soberanía no residía en el rey, sino que residía en la nación, y se titula Rey de los Franceses. En ese momento inicial, luego después fue guillotinado el propio Luis XVI y su consorte. Pero ya en esa constitución originaria se proclamaba la libertad del pensamiento y de prensa, la libertad religiosa, se suprimía la nobleza y las distinciones hereditarias, las órdenes de caballería, las corporaciones, los gremios, se daba el libre acceso a los oficios y funciones, se garantizaba la inviolabilidad de la propiedad privada. Se creó un servicio de instrucción gratuita para proveer a los ciudadanos con una educación básica, libre, un establecimiento público de beneficencia. Se instaura una división de los poderes, esto es importantísimo, a la usanza americana. Recordemos aquella vinculación entre aquel libro, La democracia en América, de la cual se nutrió buena parte del estamento republicano francés posterior. Entonces se instaura la división de los poderes, el poder ejecutivo, legislativo, el poder judicial, la elaboración de las leyes correspondiéndole a una Asamblea Nacional Legislativa a partir de votar las leyes, y los impuestos lo declaraba, igual que la declaración de la guerra. El poder ejecutivo por ahora quedaba en manos de la monarquía, pero pronto eso fue sustituido, y realmente de una revolución que pretendía el establecimiento de una república, se llegó a algo, digamos, que fue sustituida la monarquía por un imperio, el imperio napoleónico. Ahora bien, mis estimados, aquí es importante decir que estas primeras constituciones que se fueron proclamando se denominaron constituciones liberales burguesas, porque fue el sector social de la burguesía la que se logró asumir el poder a la póster, ¿verdad? Logró asumir ese poder, y esas constituciones liberales burguesas establecían la llamada división de los poderes, sumamente importante: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, pero, pero reconocieron derechos fundamentales, el llamado reconocimiento de los derechos fundamentales. Ya no solamente el derecho era ese derecho con D minúscula, que ya se conocía durante la Edad Moderna, durante la Edad Antigua, aquel derecho con D minúscula
era un derecho que se establecía en relación entre iguales, el contratante con el contratista, pero ahora había un derecho con D mayúscula, en el sentido de que el poder público se hacía sujeto de derecho. Esa actitud, esa noción de sujeto de derecho a partir de la cual alguien tiene aptitud para contraer derechos, pero asimismo para asumir obligaciones. Ser sujeto de derecho, el poder público, ser un sujeto de derecho en sentido gráfico de poder ser sujetado por el derecho, pero además que tiene su compartimentalización de derechos y de obligaciones. Entonces, esa relación jurídica, esa relación, esa especie de contrato social entre una colectividad que iban a ser los administrados frente al poder público, se impone en estas constituciones iniciales, que son constituciones liberales burguesas, y se habla de nuevo de derechos fundamentales. Yo tengo el derecho a la educación, no porque yo sea de un grupo social distinto, no iba a tener el derecho a la educación. Entonces, búscate tu escuela. Yo tengo el derecho a la asistencia. Bueno, no porque fuese extranjero, no iba a tener un derecho a una asistencia de salubridad. Entonces, bueno, búscate tu clínica en el sentido de reconocerte derechos fundamentales. Pero en lo que nos atañe al proceso penal, la relación es muy importante, porque por primera vez se estableció en el texto constitucional esta relación entre hecho, proceso y sentencia. Es decir, la realización del hecho derivaba la realización de un proceso y no era más que a la finalización del proceso donde iba a surgir una sentencia. Esto que ahora lo vemos tan preclaro, que lo vemos tan obvio, no quedaba escrito en el ámbito constitucional. De igual forma, en ese ámbito constitucional se llega a establecer la posibilidad de que los tribunales fueran parte del poder público nacional. Ya no era como antes la iglesia asumiendo la función de juzgar en la Santa Inquisición, ¿verdad? No, sino que ya el estamento judicial formaba parte del poder público nacional, como se ve ahora en el artículo 136 de nuestra Constitución, esa división entre el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Entonces, esa relación entre proceso, entre hecho, proceso y sentencia. Obviamente, mis estimados, después con el tiempo y ya en el siglo XIX ocurrieron revoluciones, pero estas son revoluciones de carácter económico. La revolución industrial, primera, segunda revolución industrial. Grandes contingentes humanos que se iban del campo a las ciudades, ¿verdad? Francia, París, Londres, Berlín, Nueva York, grandes contingentes que se iban del campo a las ciudades en un proceso de asalarización, la búsqueda del salario como un mecanismo, como una contraprestación frente al ejercicio del trabajo en grandes centros urbanos. Jornadas de sol a sol, niños, mujeres y hombres. Yo no sé si ustedes vieron aquella famosa película El hombre elefante de David Lynch, en donde se mostraba cómo era el proceso del industrialismo del siglo XIX. Ello conllevó a otro tipo de constituciones. Ese tipo de constituciones se llamó constituciones de Estado social de derecho o constituciones de Estado de beneficencia, ¿verdad? En el sentido de que ya yo no solamente debo reconocer derechos fundamentales, se te reconoce el derecho al trabajo, el derecho a la educación, sino que yo debo promover derechos fundamentales. Está obligado el Estado a promover derechos fundamentales. Ya no solamente era de que podías estudiar lo que tú quisieras, sino que aquí había una opción de una universidad pública. Ya no solamente había una universidad privada, sino opción de escuelas públicas. Ya no solamente existía la posibilidad de una clínica de carácter privado, sino que habían centros asistenciales, hospitales públicos, qué sé yo, hospitales a lo largo de esos países que hacían frente al tema del Estado de solidaridad. Eran constituciones de Estado social de derecho,
como se establece ahora en nuestro artículo 2 de la Constitución de Venezuela, un Estado social, democrático, de derecho y de justicia, que ya abordaremos ello en las próximas clases. Ahora bien, con respecto al proceso penal, que es lo que nos interesaría fundamentalmente, evidentemente se sigue reconociendo que los tribunales forman parte del Poder Público Nacional, asumiendo el acto de administración de justicia, pero la relación seguía siendo entre hecho, proceso y sentencia. Pero ya no me servía cualquier proceso. Se empezó a hablar del llamado due process of law, fair trial, o sea, un debido proceso. Un proceso que debe respetar garantías fundamentales, por ejemplo, el llamado derecho a la defensa, el llamado al juez natural, la no confesión coacta, el indubio pro reo. Entonces, ya esas constituciones de Estado social de derecho ya se casan con otra forma de relacionamiento en el ámbito procesal. Claro que había la necesaria prelación entre hecho que iba a ser procesado, del cual se iba a derivar una sentencia, pero ya no era simplemente una simple prelación de lo que tocaba antes y lo que tocaba después, es decir, sino que esencialmente ese proceso debía respetar pautas fundamentales que conduzcan a una noción de igualdad. Bueno, esto es lo que yo tenía en la clase de hoy. Voy a dejar de grabar, ¿verdad? A los efectos de... ya va, un momentico. Déjeme dejar de grabar aquí un momento. Si logro hacerlo. Si logro hacerlo. Ok. Eh, a ver si tienen algunas preguntas que hacerme. Yo, lo que me queda apenas es un minuto. Voy a activar los micrófonos. A ver si me quedan, bueno, están activados los micrófonos. A ver si tienen algunas preguntas que hacerme con respecto a la sesión de hoy. Están activados los micrófonos. Bueno, si no hay preguntas, entonces dejamos la sesión de hoy hasta este momento y nos vemos el próximo lunes, cuando ya empezaremos a abordar la referencia constitucional a la garantía en Venezuela. Muchas gracias.